Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Neumatología. Soy la hermana Cristina, discípula de Jesús. Y pues muy contentos de estar nuevamente con ustedes, disfrutando mucho también de esta programación. A mí me encanta mucho la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y me gusta mucho hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pues es nuestra vida, es lo que constantemente estamos nosotros invocando todos los días, nosotros como consagrados al empezar en la mañana, invocando al Espíritu Santo en el Veni Creator, invocando al Espíritu Santo en algunos himnos, invocando al Espíritu Santo al iniciar nuestra lección divina todos los días, al hacer cada cosa que vamos a hacer en el día, bueno, pues consagrar a Dios, a Dios Espíritu Santo todo el día, consagrarle cada palabra, cada pensamiento, cada acción que hacemos, todo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que nos mueva, para no desagradar a Dios en nuestras palabras, ¿verdad? En nuestras actitudes. Y bueno, vamos a consagrarnos al Espíritu Santo, vamos a consagrar nuestra vida, vamos a ponernos en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta oración que vamos a hacer, vamos a considerar al Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida y vamos a hacer una pequeña meditación e invocación al Espíritu Santo para que nos acompañe Él en todo lo que resta del día, ¿sí? Y en todo lo que vayamos a realizar en esta tarde. El Espíritu Santo en la creación. Cuando el mundo aún era confusión y tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre aquel caos, transformándolo en un cosmos ordenado y bello. Invoquemos al Espíritu Santo y digámosle: Santo Espíritu de Dios, ven a nosotros y transforma nuestro caos interior en un cosmos armonioso que refleje la belleza de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, todos respondemos, y enciéndenos en el fuego de tu amor. Una vez más, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo se ha manifestado a lo largo de nuestra historia, en la historia de la salvación y en esta historia personal, ¿sí? Y como primer momento podemos ver al Espíritu Santo en la creación. Y esta es la lectura, la tomamos del Génesis 1, del 1 al 2, cuando el Espíritu Santo aleteaba, ¿sí? sobre la faz, ¿verdad?, de la tierra. El mundo era confusión, el mundo era tinieblas, solamente el Espíritu Santo andaba por aquel caos, ¿verdad? Se movía sobre el caos. Entonces, ahora nosotros trayéndolo a nuestra vida, podemos decir al Espíritu Santo, ven a renovar y ven a que todo ese caos que hay en mi vida como creación se convierta en un cosmos ordenado que refleje la belleza de Dios. Sí, es por eso que nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Como segundo momento, pues el Espíritu Santo en el peregrinar de la iglesia, del pueblo de la Antigua Alianza, también lo encontramos en la carta primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. En la historia de Israel se nos relata en el Antiguo Testamento que Dios fue preparando la venida de Cristo, el Salvador del mundo, a través de que el pueblo iba pasando, el pueblo de Israel, por varias etapas y generaciones en su vida. Dentro del pueblo llamado, escogido por Dios, tuvo varias caídas, ¿sí? Y en cada una de estas caídas Dios los levantaba, los reanimaba por la intercesión de alguien, ¿verdad? Y estas caídas no eran porque Dios así lo quería, sino porque también Él, ciertamente con todo el dolor de ser padre de una nación, pues los reprendía,
¿sí? Y les prometió en cierto momento al Espíritu Santo. El profeta Ezequiel nos habla que dice: yo derramaré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos, ¿verdad? Que cumplan mis mandamientos. Y es ahí el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en la historia de Israel, el pueblo de Israel, se encuentra presente el Espíritu Santo en todo momento. Dios levanta a su pueblo. Y nosotros, a raíz de esto, podemos decir: Espíritu Santo, ilumina y guía nuestra historia y muéstranos cada vez más a Jesús, el Salvador del mundo, en quien se cumplen todas las promesas hechas desde antiguo, ¿verdad? Esta es. Pidámosle al Señor en este momento que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y que haga de nosotros un reino nuevo, un sacerdocio real, que nos muestre cada vez más a Jesús, el Salvador. Y en el segundo momento, vemos al Espíritu Santo en la creación del Verbo. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas 1:35. Por obra del Espíritu Santo, la Virgen María concibió y dio a luz a Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, el Mesías, es la manifestación visible de Dios invisible. Lucas 1:35. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo, el ángel Gabriel va en ese momento en que María estaba en un momento de oración, de recogimiento, y le llama: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Mira, no tengas miedo, vas a concebir un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el poder de Dios estará con él. ¿Sí? Entonces Dios ha mirado tu humillación. Después de que a una mujer, una humana, ¿sí? Dios la escoge para ser la madre de Dios, para ser la madre de su Hijo, ¿sí? Sucede cuando ella dice: hágase en mí, Dios llega a su vientre y crece ahí, se encarna. Pero entonces en ese momento el Espíritu Santo se encuentra allí presente como esposo de la Virgen María. El Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Cristo. Después aquel niño que nacería en un portal de Belén. El Dios invisible se hace Dios visible a los ojos de los hombres en la persona de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros ahora pedirle al Espíritu Santo que nos transforme a imagen y semejanza de Jesús, el Hijo de Dios, y no nada más Hijo de Dios, sino también hermano nuestro, ¿verdad? Que tengamos su misma mente, sus mismos sentimientos, sus mismas ideas, sus mismos criterios, que sepamos pensar como Él, amar como Él, mirar como Él, ¿sí? Que sepamos vivir una vida recta de acuerdo a la vida de Jesús. Y es esto, en ese tercer momento, el Espíritu Santo se manifiesta también en la encarnación. También el Espíritu Santo como se manifiesta en el bautismo de Jesús, cuando es ungido, no porque Jesús lo necesitaba, sino porque era como que el momento clave en el que Jesús tenía que empezar su ministerio. Sí, lo encontramos en el bautismo en Lucas 3, del 21 al 22. Cuando Jesús, en su bautismo en el río Jordán, es declarado por el Padre como hijo amado, muy amado, en quien tiene Dios Padre todas sus complacencias, y se manifiesta como el ungido por el Espíritu para realizar la gran misión del reino de Dios. Dice el Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. ¿Sí? Y en este momento, pues nosotros también vemos aquí nuestra vida reflejada, ¿verdad? Que venga, podemos decir al Espíritu Santo: pues ven sobre nosotros, para que unidos a Jesús realicemos también nosotros la voluntad del Padre y cumplamos también fielmente la misión que nos confía a cada uno. Jesús, de ahí empieza su misión, de su bautismo, ¿verdad? Se hace bautizar, también aprendemos a Jesús de ahí la humildad, y sabiendo que Juan el Bautista Él sabía que Él era más grande que Él, pues Él lo dijo anteriormente: viene alguien que es más grande que yo, a quien no merezco ni siquiera desatarle la correa de sus sandalias. Y sin embargo Jesús va con toda la humildad
a ser bautizado también en el agua por Juan, ¿verdad? Así nosotros aprendemos de Jesucristo la humildad y a ser también bautizados, así también ser ungidos por todos aquellos que también están muy ungidos por Dios. Y de Jesús, partiendo de aquí, haciendo la voluntad de su Padre, también nosotros partiendo de aquí, de un bautismo en el Espíritu Santo, que nosotros seamos abiertos a hacer su voluntad, ser fieles y ir hasta los lugares donde no queremos ir. Jesús de aquí se fue al desierto a prepararse para la misión que tenía que cumplir. Nosotros también de aquí partimos de una unción, de una oración, de dejarnos que oren por nosotros, de dejar que nos ayuden, ¿sí? Para poder nosotros también partir de aquí a una gran misión, ¿sí? También a sanar y a vendar los corazones que están destrozados, que es la misión de todos nosotros, ir por el que no viene, ya no esperar que venga, sino ir por el que no viene y pues también ungirlo en el Espíritu Santo, también nosotros que somos sus hijos, los hijos de Dios, y tenemos también esta capacidad de hacerlo. Vamos a una pausa, regresamos con más. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Koinonia Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por $1 más, llévate el folleto de oración de Koinonia Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 West San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Bueno, también vemos la manifestación, ya veíamos la manifestación del Espíritu Santo en la historia de nuestra salvación. Empezamos con el Espíritu Santo desde la creación. Estábamos viendo también al Espíritu Santo en el peregrinar del pueblo de la Antigua Alianza, el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo, en el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús y vamos a ver en ese momento así de rapidito el Espíritu para llegar a donde queremos llegar. El Espíritu Santo en la muerte y en la resurrección de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo que reposa sobre Jesús, que es Dios mismo, lo impulsa a amar hasta el extremo, ofreciéndose como sacrificio inmaculado. Por el poder de este mismo Espíritu, Jesús puede tomar esa fuerza de decir al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía esa misma fuerza. Él tenía ese amor que lo empujaba a hacer la voluntad de Dios, de su Padre, vivir en total obediencia hasta la muerte, una donación, ¿verdad?, completa al Padre. Y es por eso que el Padre lo exaltó, dice la carta una carta de San Pablo que dice: lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, en Filipenses, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, por su obediencia. Dice, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, Señor de señores. Sí, Jesús, el Padre, lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó para siempre. ¿Sí? Nosotros también podemos decirle al Espíritu Santo que nos llene de este amor, que nos empape de este amor para ser agradables, aceptos a la voluntad de nuestro Padre Dios por Cristo en el Espíritu Santo.
¿sí? Que nos llene de esta fortaleza, que nos llene de esta sabiduría para que experimentemos en nosotros este misterio pascual de Cristo. Estamos en tiempo de Pascua y es importante que nosotros nos experimentemos salvados. Es importante que nosotros experimentemos el amor plenamente de Dios sobre nosotros, porque por amor murió en una cruz, ¿sí? Y no son ritos nada más, sino es algo que nosotros debemos encarnar cada día, ¿sí? Que pasemos con esto, teniendo esta vivencia de Jesucristo que nos ha salvado y que murió y que nos amó hasta el extremo, ¿sí? Que pasemos con Él del egoísmo y demos ese paso al amor, ¿sí? De la mentira, y demos ese gran paso a ser hombres de verdad, que vivamos en la verdad, en la luz, de la esclavitud a ser hombres libres, ¿sí? Y de la muerte a ser hombres de vida, porque podemos estar vivos, pero parecemos muertos vivientes, ¿sí? Sin un sentido, sin un rumbo, todos deprimidos, todos sin ilusiones. Sí, que pasemos no nada más que estemos en este mundo felices, porque ya sabemos que en este mundo estamos como, ¿cómo se dicen? Como en cautiverio, estamos en un valle de lágrimas, como dice la oración, estamos desterrados de la tierra prometida, por eso hay sufrimiento. Entonces, que pasemos de este mundo, ¿sí? A un mundo nuevo, al mundo del Padre, que pasemos con Él al Padre por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es el Espíritu Santo que se manifiesta en la muerte, guiando a Jesús hasta el Calvario, hasta la resurrección, ¿sí? Hacer la plenitud para nosotros, el gozo pascual, ¿sí? Y bueno, también vemos el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Tenemos al Espíritu Santo, Cristo Jesús, aquel que en la cruz, inclinado, aquel que en la cruz, que murió, aquel que en la cruz entregó el Espíritu, lo vemos en Juan 19:30, y después de resucitar subió a los cielos de junto al Padre, envía este don precioso del Espíritu Santo sobre la iglesia, el día glorioso de Pentecostés, en una especial efusión que capacita al nuevo pueblo a continuar en la tierra la misión de su Señor resucitado. Esto es lo que le decía a sus apóstoles. Cuando yo me vaya, les voy a mandar el Espíritu Santo, que les va a recordar todo lo que yo les he dicho. En esta gran solemnidad de Pentecostés, celebra el gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo en la iglesia naciente. A través de toda la historia de la salvación aparece en nuestra Biblia la presencia y la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu de Dios desde la primera página del Génesis del 1 al 3 hasta la última página del Apocalipsis del capítulo 22, 17. Ven, la iglesia y el Espíritu dicen, ven. El Espíritu Santo se manifiesta en toda la historia de la salvación. Si no, tú puedes agarrar tu Biblia y empezar a leer desde Génesis y descubrir la presencia, cómo el Espíritu Santo va moviendo a la iglesia a abrirse a esta nueva revelación, el proyecto de Dios que tiene para la humanidad. La revelación del Espíritu de Dios es progresiva y su actuación en el Antiguo Testamento se manifiesta en las acciones de los jueces, de los reyes, ¿sí? Y sobre todo a través de estos grandes hombres de Dios, en los profetas, ¿sí? Como proclamamos en el credo, creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y que habló, dice, por los profetas. El Espíritu Santo hablando por los profetas, ¿sí? Ya sabemos que la presencia de Dios se manifestaba a través de los ángeles en el Antiguo Testamento que hablaban al pueblo, que guiaban, ¿sí? Lo vemos en el arcángel Rafael, lo vemos en el arcángel Gabriel, en Miguel, ahora en la Anunciación, ¿sí? Entonces vemos a los profetas que son un signo de la presencia de Dios. El Espíritu Santo hablando. Los profetas hablan, ¿sí? Anuncian, denuncian, ¿sí? Lo que Dios quiere para su pueblo en ese tiempo. Momentos culminantes de la acción del Espíritu Santo podemos decir que son después de la creación, la encarnación y la resurrección, la nueva creación. El bautismo de Jesús y
Pentecostés encontramos al Espíritu Santo, la nueva creación, a Dios, Jesucristo, que pasa de ser la creación antigua de pecado a una creación nueva, donde Jesús viene a liberar a su pueblo por completo, con su muerte. ¿Sí? Para que ya no vivamos más esclavos del pecado, Jesús viene a ser ese nuevo Adán para levantarnos y elevarnos a la dignidad de hijos. ¿Sí? ¿Y qué pasó el día de Pentecostés? Bueno, te puedes dar la tarea de leer Hechos 2, del 1 al 41, una lectura muy bonita, muy enriquecedora. Nos dice, habla de un ruido, de un viento, unas lenguas de fuego sobre las cabezas, signos externos de la presencia y actuación del Espíritu. Dice, y quedaron llenos del Espíritu y se pusieron a hablar lenguas nuevas. Y todos los que estaban ahí les entendían y decían, pues que estos no son fulanito y fulanito, que estos no andaban con fulanito, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera, un ruido, un viento, unas lenguas de fuego, ¿sí? Sobre las cabezas de todos los que estaban ahí orando, ¿verdad? Que son, les llamamos nosotros, signos externos de la presencia y actuación del Espíritu. ¿Y qué había pasado? Se había cumplido la promesa de Jesús y las que antes había hecho el profeta Joel. ¿Sí? Qué transformación más grande en los apóstoles, en su escala de valores, en sus actitudes, en sus comportamientos. Ellos, los apóstoles, los discípulos de Jesús, tuvieron aquella experiencia, ¿sí? Profunda de la presencia del Espíritu Santo, la presencia y de la actuación de Dios, ¿sí? Así, clamorosamente, así sin ningún tapujo, Dios estaba manifestando ahí como Jesús se los había dicho ya antes. Les conviene que yo me vaya, aunque en cierto momento ellos se pusieron muy tristes. ¿Por qué te vas? Hasta los ángeles decían, oye, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Dios que han visto partir, lo van a ver glorioso, va a venir a ustedes, un día vendrá. Ese Espíritu Santo que manifestaban los profetas que decían, ¿sí? Yo derramaré mi espíritu, haré que caminen por mis preceptos, que cumplan mis mandamientos. Ese se había cumplido ese día de Pentecostés. Esta promesa ya estaba. Jesús se había manifestado en la presencia del Espíritu Santo acompañando a sus discípulos. Se les abrió el panorama, se les abrió la mente, todas las palabras de Jesús, yo imagino aquel momento, vinieron a la mente y al corazón de estos discípulos. Por eso no pudieron reconocer a Jesús glorioso en el camino a Emaús, porque no tenían abierta su mente, estaban ofuscados, estaban encerrados en sí mismos, tenían miedo cuando la resurrección de Jesús, cuando se les aparece, estaban vendados sus ojos, su corazón estaba caído, estaban entristecidos, y ahora se les abre este nuevo panorama, esta nueva oportunidad, esta nueva misión para anunciar la palabra de Dios. Vamos a una pausa y regresamos con más. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Soy el Padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos al 622-8962 y un representante de Koinonia Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma,
en griego, que significan viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Yo te invito para que leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles vivamos la transformación y el camino y el peregrinar de la iglesia en sus primeros tiempos. Te darás cuenta que el Espíritu Santo actúa fuertemente en los primeros apóstoles, de los discípulos de los apóstoles. ¿Sí? El Espíritu Santo es el alma. Viene a ser el alma de la iglesia, viene a ser la directriz de los apóstoles en ese tiempo. Les vino a quitar el miedo, ese miedo que tenían porque Jesús se había ido, su maestro, aquel que les prometía la vida nueva, la resurrección, una vida diferente, su gran maestro que les enseñó que les sacó de donde estaban, aquel maestro se les fue y estos se quedaron asustados. Cuando viene el Espíritu Santo, todo eso, la venda que tenían sus ojos por aquel miedo que ellos experimentaban de experimentar muerte, sentirse solos, sin nada porque habían dejado familia, trabajo, todo, ¿sí? Se había caído. Ellos se habían decidido a seguir a Dios, donde quiera, Jesús, donde quiera que los guiara, ¿sí? Entonces es hermoso ver este caminar de la iglesia, el Espíritu Santo como alma de la iglesia. ¿Sí? Leyendo los Hechos de los Apóstoles, tú te vas a convencer cómo la iglesia va naciendo, cómo la iglesia va surgiendo y las señales maravillosas que Dios va permitiendo en ese tiempo para que los fieles se conviertan, para que ellos crean verdaderamente en ese Dios que es poderoso. ¿Sí? Tenía que haber signos visibles en la iglesia naciente. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos creían en muchos dioses, ¿sí? Tenían fe en otras cosas. Entonces, tenía que Dios manifestarse fuertemente, más poderoso que aquellos diosesitos con D minúscula, ¿sí? Entonces, en los Hechos de los Apóstoles aparece hasta 55 veces el Espíritu Santo. Sí, si tú te pones a leer todo Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar el Espíritu Santo presente en casi todos los momentos y en las predicaciones de los apóstoles, incluso de San Pablo. ¿Sí? El Señor, ¿sí? El que es Señor y dador de la vida, es el que da, el que la vivifica, el que la alienta, el que la guía, el que la impulsa, el que la conduce, la transforma, la renueva constantemente. Esta iglesia naciente, Jesucristo la guió, ¿sí? Él la inspiró con su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, a sus apóstoles, aquellos hombres que deberían entregar su vida más adelante por la iglesia. Tuvimos que tener cimiento de hombres inocentes, santos, muy santos, mártires, ¿sí? Para que la iglesia estuviera bien cimentada sobre la roca firme que es Cristo y después con la sangre de los grandes mártires que iniciaron la iglesia. ¿Qué nos toca a ti y a mi hermano en este tiempo? ¿Qué nos toca como ahora cristianos? Comprometernos más con nuestra iglesia, amando la iglesia, desde la iglesia, en la iglesia y para todos los que vienen más adelante. Hay que ser, ¿qué? Pues hay que ser más desprendidos de nosotros mismos y creer un poquito más, ¿no crees? En la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos ver que gracias al Espíritu Santo la iglesia crece, ¿sí? Él es el que explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas, el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, por eso nosotros cada que vamos a leer algún texto bíblico debemos pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos inspire, nos ayude, nos diga qué es lo que nos quiere decir. No sé si te has fijado que has leído muchas veces la Biblia y no entiendes absolutamente nada, no entiendes algunas palabras, ¿no? ¿Sí? Y dices, pues, ¿por qué te has puesto a orar antes de abrir tu gran libro santo de la Biblia y te has puesto a consagrarle tu mente, tu corazón, tu espíritu y todo esto, consagrar este momento de lectura santa? ¿Te lo has consagrado a Dios? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que venga en tu ayuda, que te revele el misterio para tu vida,
que Dios te hable a través de su palabra, ¿sí? Si no lo has hecho, yo te invito para que lo intentes. Toma tu Biblia, dile, si no sabes decir otra cosa, dile: ven Espíritu Santo, llena mi corazón, abre mi mente a tu revelación, ¿sí? Yo quiero conocerte, ¿verdad? El Espíritu Santo va a hacer que tu mente se abra y que tengas un espíritu receptivo para su mensaje, algo que te quiere decir Jesús, ¿sí? Él, quien igual que en los comienzos de la iglesia actúa en cada evangelizador, ¿sí? Que se da, ¿sí? Que se deja poseer, que se deja conducir por él, pone en los labios las palabras por sí solo, ¿sí? Para que este evangelizador hable a través o que hable por Dios a los hermanos, porque vemos muchos que tenemos nuestros oídos bien cerraditos y no escuchamos casi nada porque estamos muy metidos en el mundo. Entonces hay personas muy ungidas que nos hablan de parte de Dios. Sí, lo único que hay que hacer es escuchar y llevar a nuestra mente para que nuestra mente así le mande estas señales a nuestro corazón y ya empiece esa conversión en nosotros, y ahora sí convertirnos también a su vez en evangelizadores, ¿sí? El Espíritu Santo, como en los comienzos de la iglesia, actúa en cada una de estas personas que se dejan seducir por Dios, que se dejan poseer por Dios, que se dejan conducir por Dios en la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esos grandes evangelizadores no pudieran decir nada por sí mismos, necesitan la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Para que ellos puedan ser conducidos y hablar lo que verdaderamente tiene que hablar, ¿sí? Y en total prudencia, ¿sí? Así es que necesitamos disponernos para que Dios actúe verdaderamente. ¿Por qué ahora decimos que ya no conocemos al Espíritu Santo? Porque en realidad lo tenemos como el gran desconocido, lo hemos corrido de nuestra vida inconscientemente, ¿sí? Entonces, hay que hacernos un poquito más amigos del Espíritu Santo todo el día. Incluso cuando vayamos a hacer, antes de realizar nuestro trabajo, nuestra jornada del día, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Es así como el Espíritu Santo, de poco a poquito nos vamos a ir haciendo amigos del Espíritu Santo, vamos a ir soltándonos y tener más confianza en lo que Dios nos vaya a inspirar a través de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Es que decimos que yo soy un tonto, no se me ocurre nada. Bueno, ¿qué tanto te comunicas con Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Sí? Dice, todas las oraciones de la Santa Misa es por Cristo, en el Espíritu Santo, hacia el Padre, ¿sí? Entonces, esto es disponernos para proclamar la noticia, el anuncio del reino de los cielos, ¿sí? El Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda para hablar lo que debemos hablar en su debido momento. Y bueno, no se nos van a venir las palabras nada más así. Yo sé que algunos tienen esta sabiduría infusa, pero habemos muchos que necesitamos darnos una leída en la Biblia, hacer nuestras oraciones. Sé que hay muchos hermanos muy santos que no necesitan de eso y que así se avientan a lo valiente a proclamar la palabra de Dios, sin miedo a nada y sin miedo a lo que van a decir, ¿verdad? Pero algunos sí tenemos un poquito de temor de equivocarnos y decir cada cosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agarra su Biblia, hermano, póngase a leer, recite los salmos, vea los evangelios, vea todo lo que se habla de Jesús, conozca ese Jesús que usted va a anunciar. Si no, pues, ¿qué vamos a anunciar? Que le crean, vea los inicios de la iglesia, vea todas aquellas dudas que pueda usted tener. Primero resuélvaselas usted, pregunte para que usted se resuelva esas dudas y así poder ayudar a otros. Es así como van haciendo el evangelizador. Hombre de oración, hombre con un gran celo apostólico, ¿sí? Tenemos el peligro de celebrar la fiesta de Pentecostés como algo que pasó hace 2000 años, hace más de 2000 años, pero que no tiene actualidad en nuestras vidas. Para muchos cristianos el Espíritu Santo, desafortunadamente, es hoy el gran desconocido, el gran olvidado, como si fuera el gran ausente. Y así vivimos como tal, el ausente, no sé, lo hacemos a un lado.
Ese es el gran peligro de nosotros los cristianos. Una fiesta más, una solemnidad, Pentecostés, una solemnidad más en nuestra religión católica. ¿Sí? Y podemos bajar en sí la esencia de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que merece de nosotros también esa atención, o más bien, nosotros debemos poner un poquito más de atención en nuestra vida para que veamos que el Espíritu Santo de verdad está faltando ahí, ¿sí? Entonces, invitémoslo, no tengamos miedo, que no sea ya más el gran desconocido. Incluso hay un libro que se llama El Gran Desconocido. Tanto así hemos llegado. Entonces, invitémoslos a ser parte de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos con más. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. La persona y la presencia del Espíritu Santo es pues el alma de la comunidad, el que comunica los distintos carismas a los distintos miembros de la comunidad, ¿sí? El que comunica, fíjate bien, hermano, el alma de la comunidad es el Espíritu Santo, que comunica los distintos carismas a estos miembros de la comunidad, ¿sí? El que da la unidad. Vamos a ver la primera carta a los Corintios en su capítulo 12, versículo del 1 al 12, que dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque aún no se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndola a cada uno en particular según su voluntad. Esta es la presencia actuante, la presencia dinámica del Espíritu Santo en una comunidad. La comunidad que es enriquecida cuando el Espíritu Santo, una comunidad que es rica, todos los dones del Espíritu Santo por ahí están
en los hermanos, en diferentes hermanos, aquella comunidad de amor, aquella comunidad que unos a otros se complementan, no que un hermano quiera hacer todo. Si es líder, hermano, pero deje que los hermanos hagan su parte, que desempeñen aquel carisma, aquel don que tienen, sea comunidad. Eso es ser comunidad, dejar trabajar también a los demás de acuerdo a lo que saben hacer. ¿Sí? Hay diversidad, no podemos ser dedo todos, no podemos ser pie todos, cada uno tenemos una función dentro de la comunidad, ¿sí? Puesto que el Espíritu Santo embellece la comunidad con cada uno de los hermanos, que se nos da un don especial, y eso hace que nuestra comunidad sea un gran florón, que tenga muchas flores de colores, diferentes aromas, y que así arme un adorno precioso ante la presencia de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo da la unidad, ¿sí? Y que el Espíritu, y que Él, ¿sí?, el que vivifica e ilumina y transforma la vida de cada uno de nosotros y nos convierte en un templo, en moradas suyas. Veamos en la carta en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice así: Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿Sí? Aquí hablamos de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de la familia de la Trinidad, la presencia del Espíritu Santo. Aquel que guarda mis palabras, mi Padre le amará, ¿sí? Y vendremos a él y haremos en él nuestra morada, habitaremos en él. Aquel que se deja seducir por el Espíritu Santo, aquella persona dócil, ¿sí? También lo vemos, vamos a la carta primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16. El capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Sí? El Espíritu de Dios. Si nosotros lo dejamos actuar en nuestra comunidad como alma de la comunidad, el Espíritu Santo actuará en medio de nosotros. ¿Por qué hemos corrido el Espíritu Santo dentro de nuestras comunidades? Y entonces, ¿qué es lo que predicamos en nuestras comunidades? Si no es la palabra de Dios, si no es esta misma palabra que fue inspirada a estos grandes hombres, ¿sí? ¿Por qué vivimos como vivimos en muchas de nuestras comunidades eclesiales? ¿Por qué? Porque corrimos al Espíritu Santo de ellas. Sí, porque ahora las predicaciones son desde los hombres y no desde Dios. Entonces necesitamos ser guiados. Somos templos, y como todo templo necesita la presencia de Dios en el sagrario, ahí Jesús, ahí la Eucaristía, también nosotros como templo de Dios necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para dar vida a los hermanos, para dar vida, ¿sí?, a nuestra iglesia. Así es. Y nosotros mismos alguna vez hemos sentido y vivido los frutos de su presencia y de su actuación en nosotros. ¿Cuáles frutos? Amor, alegría, paz, ¿sí?, paciencia, bondad, benignidad, todos los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Después del Concilio Vaticano II, que fue el gran don que el Espíritu dio a su iglesia en el siglo XX, nosotros vivimos en la iglesia, decía Pablo VI, un momento privilegiado del Espíritu Santo. Los nuevos movimientos eclesiales que han surgido últimamente en la iglesia son una manifestación clarísima. Todos nosotros hemos tenido en un momento de nuestra vida una experiencia profunda de la presencia y la actuación silenciosa y gozosa del Espíritu Santo. También hoy Jesús nos invita, ¿sí?, a sus discípulos, a la comunidad cristiana, a reunirnos con María, la Madre de Jesús, venciendo el cansancio, para prepararnos a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que transformó a los apóstoles. Con su luz comenzaron a ver y a entender muchas cosas que antes no entendían, y con la fuerza del Espíritu Santo sentían aquella valentía sin tener miedo a nada ni a nadie. Así como transformó a los apóstoles, puede y quiere transformarnos hoy el Espíritu Santo, aunque no sea con signos tan extraordinarios y llamativos como en aquel tiempo, en aquel día de Pentecostés. El Espíritu Santo se viene manifestando en nuestra vida, y eso es lo que quiere ver hoy. Almas, espíritus
gente abierta a los dones, quiere manifestarse. El Espíritu Santo todavía tiene mucho trabajo que realizar en nuestra vida si le damos permiso. Así como impulsó a los apóstoles a ser valientes, así hoy el Espíritu Santo quiere actuar fuertemente en nuestra iglesia y en nuestras comunidades como alma de las comunidades. ¿Sí? Entonces, todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo ya. En nuestro bautismo, en la confirmación, ¿sí? Este mismo Espíritu ha venido a nosotros, no otro. Este mismo Espíritu que bajó a los apóstoles el día de Pentecostés, que los hizo ser hombres valientes, decididos, entregados, arrojados a dar la vida, es este mismo Espíritu que nosotros hemos recibido, que nosotros ya tenemos desde nuestro bautismo y nuestra confirmación. No es otro, no es un espíritu nuevo que la iglesia se inventó, es el mismo espíritu que movió a la iglesia en sus primeros tiempos. ¿Sí? El mismo espíritu del que se habla en el Antiguo Testamento, el mismo espíritu que vino y impulsó a Jesús a realizar la obra de Dios, su Padre. ¿Sí? Y el mismo espíritu quiere ahora transformar nuestro corazón, nuestra vida. Pero para ello hace falta que yo me abra al Espíritu Santo, ¿sí? Que yo quite esos obstáculos, que quite de mí ese miedo que hay. Todo depende de mí, todo depende de la actitud que yo tenga, todo depende de nuestra actitud, hermanos, de tu actitud. Necesitas a Dios, ábrele tu corazón, ¿sí? Él habita en cada uno de nosotros cuando estamos en gracia de Él. Cuando estamos en gracia de Dios, cuando no, el Espíritu Santo está limitado, porque ese era el limitante que yo le pongo, ¿sí? Él actúa en cada uno de nosotros, pero lo hace en este silencio, ¿sí? La dificultad no está en el poder del Espíritu, sino en mis resistencias, en mi libertad. Pero como soy libre, ¿verdad? Como soy libre, yo opto por no escucharlo. Hay dentro de nosotros una gran violencia y un gran necesito de algo, no sé ni de qué, pero ese no sé ni de qué es Dios el que está tocando las puertas de nuestro corazón, que quiere que le abramos. Y bueno, pues tenemos una gran tarea. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida de fe? Esta pregunta. ¿Cómo está siendo tu apertura y tu fidelidad a sus llamadas? ¿Sí? ¿Te sientes templo, morada del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo? ¿Sí? ¿Cómo ves tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué vives más? ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu Santo? Yo te invito para que no nos quedemos así. Lee Gálatas 5 del 16 al 24 y haz tu oración. Vive en esa presencia de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y bueno, casi llegamos al final de nuestra programación. Démosle gracias a Dios en el Espíritu Santo que nos acompañe en todo momento, que nos acompañe el resto de nuestro día. Pidamos su presencia para que nos acompañe. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndenos en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.